Muy buenas gente de YouTube. Aquí su amigo Venom 8965 y aquí les traigo la siguiente parte de mi historia. Espero que lo disfruten. Sin más, comencemos. Renuncia de derechos, todas las imágenes, música, audios y personajes no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia contada. Pude notar que les está encantando la historia que estoy subiendo. Así que para alegrarlos les traigo el Cap 5. Capítulo 5. El viaje hacia Japón. Bueno, ya han pasado algunos años desde que toda Latinoamérica supo de mí y de mis poderes. Mi vida se tornó un poco intensa, ya que cuando salía de casa no podía pasar un solo minuto sin que me molesten. Bueno, también tuve sus ventajas, ya que ahora me respetan al igual que mis padres. Mi hermano también despertó sus quirks y resultó que eran dos: uno era controlar del rayo y el segundo era volar. El tiempo siguió su curso, todo iba normal y seguí con mis estudios. Cabe decir que demostré un gran conocimiento en todas las materias, aumentando más mi popularidad. Tuve muchos amigos a lo largo que pasaba el tiempo. Mi amiga que conocí desde el principio, tuve una buena relación con ella. Se volvió muy cercana a mí solo como amigos, o quién sabe qué pueda pasar con ella. Y siempre estuve en contacto con ella por si pasaba algo. También en ese tiempo fuimos a muchos países. Los tomábamos cuando eran vacaciones. Una vez fuimos a Estados Unidos, fue divertido estar ahí la verdad, pero también me topé a una niña pelirrubia con lentes. Cabe decir que estábamos en un parque. Me hice su amigo muy rápido, ya que, por lo que me dijo, era una persona muy agradable y le gustó mi forma de ser. Conoció a mis padres y mi hermano, y se llevó muy bien con ellos, y al final del día su padre la llamó para irse a su casa. Se despidió de mí deseándome lo mejor, yo también me despedí de ella, pero no me dijo su nombre y no le di el mío. Carajo. Pero creo que me reconocerá en un futuro, eso espero. También me puse a pensar sobre mi familia anterior. ¿Algo cambió en ellos? Pero creo que les irá bien a todos ahí. Tan solo recordarlo me pone triste, y como dije, nunca olvidaré a mi familia original. Tiempo actual. En un cuarto algo grande en la cama, se encontraba un joven peliblanco, se encontraba durmiendo muy plácidamente, pero los rayos del sol entraron en su ventana golpeando sus ojos. Yo. Maldito sol, porque ahora que ando durmiendo muy cómodo, pero tengo que levantarme, qué flojera. El joven estaba acostumbrado a levantarse algo tarde, ya que también lo hacía en su vida pasada. Retiró las sábanas que lo cubrían su cuerpo, se levantó de la cama para después tallarse los ojos. Ya un poco despierto se bajó de la cama para ir a su baño. El baño, se echó agua en la cara para despertar de una vez, su pelo estaba desacomodado. Decidió tomar un baño antes que saliera de su cuarto. Pasaron 5 minutos y el joven ya había salido de la ducha, agarró una toalla para secarse el agua que escurría en todo su cuerpo. Se fue a el espejo del baño para posteriormente lavarse los dientes. Su pelo blanco había crecido muy largo, tan largo que llegaba a la mitad de la cara, y también por lo largo que era cabello, le cubría un ojo dejando el otro ojo a la vista. Le pidió a sus padres que no se lo cortaran, ya que a él le gustaba tener el pelo largo. Sus ojos rojos brillantes como dos joyas le daba el toque, ganándose el corazón de muchas jóvenes. Su piel tan blanca que se tornó de un frío como el hielo, parecía que el joven salió de una película romántica. Salió del baño y se puso una ropa ligera para andar en la casa. Salió del cuarto para dirigirse a la sala para tomar su desayuno con su familia. Mamá. Hola hijo, ¿cómo dormiste?, dijo con una sonrisa. Yo. Bien mamá. El joven, a lo largo del tiempo su voz se hizo gruesa y sonaba como la voz de un adulto. Papá. Qué bien hijo, ven, ya está listo el desayuno. Yo. Está bien. Hermano. Vaya hermano, tu pelo ya está muy largo, ¿no piensas cortártelo? Yo. No, me gusta como está, tal vez me lo corte en un futuro. Mi mamá ya había traído el desayuno y todos comimos con tranquilidad. Mis padres hablaban de cosas triviales o contando chismes. Papá. ¿Qué piensan hacer ustedes, hijos? Yo. Tal vez entrenar mi cuerpo y mi poder. Hermano. Yo seguiré investigando qué más trucos puedo hacer con mi poder. Mamá. Bueno hijos, recuerden no sobreesforzarse y descansar la mente y cuerpo. Yo hermano. Sí madre. Después de desayunar cada uno se fue a hacer sus cosas.
Mi hermano se fue a su cuarto a estudiar que podía hacer sus quirks. Mis padres hacían su trabajo en casa llenando papeles, engrapando documentos, etc. Yo me fui a mi pequeño gimnasio que estaba en mi cuarto. El gimnasio, empecé a hacer todo tipo de rutinas de ejercicio para mantener mi cuerpo en forma, no tenía límite de cansancio, eso era lo bueno. Pero le paraba a una cierta hora para no preocupar a mis padres. Después de terminar mi rutina salí del pequeño cuarto. Me acosté en la cama para tener un momento de relajación. ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Qué tal llamar a mi amiga o salir a caminar o viajar por los múltiples universos TSK? Pensar en eso me da sueño. Dejé de pensar en eso y mejor me puse a jugar con mi celular, una hora después. Qué bueno que le metí dinero al COD móvil para comprar el paquete, la verdad sí valió la pena. Estuve jugando por unos 40 minutos, en ese plazo de tiempo ya había subido de rango en el multijugador y otros modos. Fue algo tardado subir de rango pero al final lo conseguí. Me levanté de la cama para seguir con lo mío. Empecé a hacer mis labores de mi cuarto, limpiar los muebles, acomodar mi cama, barrer el piso, arreglar mi ropa, etc. Sabía que teníamos sirvientes para hacer esas labores, pero a mí gusta hacer mi cuarto para quitarles un peso encima y más que yo ya estoy acostumbrado a hacer mis labores cuando no estaba nadie en la casa. Como pasa el tiempo, un día eres normal y al día siguiente eres un personaje de ficción y el más poderoso de todos. Me llegan los recuerdos. También en los años que pasé estuve practicando mis poderes. Tenía el conocimiento de todo, los universos, multiversos, líneas del tiempo, como también conocida como manipular los conceptos, las leyes, la física e incluso controlar las narrativas, manipular los textos. También una vez a escondidas me fui a la dimensión de bolsillo. Ahí empecé a hacer bastantes cosas como crear mis historias de ficción conformados con dimensiones superiores, líneas del tiempo, multiversos infinitos, con leyes que son inmutables e insuperables. Al igual los conceptos son más difíciles de trascender. Aparte creé una dimensión que la denominé mi propio infierno. Y creé un castillo. Al igual que los demonios, son capaces de aniquilar cualquier ser que se les ponga en su camino. Igual que pueden conquistar galaxias enteras, y creé un castillo en lo más profundo del infierno que yo creé, y también el infierno tiene un multiverso. Ahí mismo hice todo tipo de ataques, poder hacer todo lo que me imaginaba y hacer los ataques que siempre quise hacer cuando era un mortal. También estuve practicando un estilo de pelea, también hice una simulación de pelea contra mí mismo. La pelea que tuve con mi clon hizo desastres de gran magnitud. Me dejaba con muchas heridas de muerte, pero gracias a mi regeneración y inmortalidad podía resistir a todo tipo de ataques, ya sea magia, poder cósmico, etc. También tuve que contener mi fuerza para no matar a alguien. No quiero que mis enemigos mueran de un golpe. Eso me recuerda a un personaje de anime. Mi resistencia sigue siendo la misma, no hay nada ni nadie que pueda dañarme excepto una copia mía que sí me daña bastante. Bueno, terminé de hacer mi cuarto, vayamos con el baño y el gimnasio. El baño y el gimnasio me tardé un poco, aunque podía hacerlo rápido, pero ñe. Así transcurrió la mañana, todos haciendo sus labores. Mis padres todavía seguían trabajando a pesar de la montaña de papeles que tenían, seguían tranquilos después de todo. Mi hermano dejó de estudiar para hacer las labores de su cuarto o ayudar a los sirvientes. Yo ya había terminado de hacer mis cosas de mi cuarto. La mayoría de mi tiempo era pasarla viendo la televisión, jugando con mi celular, hacer ejercicio o jugar con mi poder. Todo era normal como cualquier otro, las calles con gente, autos paseando de un lado a otro, los niños salieron de su escuela, un día común para todo el mundo. Excepto por los constantes ataques de villanos en el mundo y uno que otro imbécil que trató de asaltarme, y nunca se volvió a ver ese tipo jamás en la vida. Intentaron encontrarlos, por lo menos una pista de su paradero, pero no encontraron nada. Jejeje, no hace daño que unos cuantos delincuentes y villanos desaparezcan, al final nadie los encontrará. Jejeje. Ahora que lo pienso, no hemos ido a Japón, todas las vacaciones siempre fuimos a países que están cerca o poco lejos, ya que ese país está todo el show. Siento que va a pasar algo y creo que va a hacer algo bueno. Los padres estaban hablando de un tema que tal vez les agrade a sus hijos. Ya que los jefes de sus trabajos les habían dicho que se tomaran un descanso por todo el esfuerzo que ellos hicieron a lo largo de los años que trabajaron, se merecían un tiempo de reposo.
para pasarlo con sus hijos o hacer otras actividades, pero ahora ellos estaban planeando hacer una salida para ir a otro país, se estaban decidiendo cuál de todos escoger. Mamá. ¿Y bien qué país deberíamos ir para pasar este tiempo que nos dieron nuestros jefes, amor? Papá. No lo sé, se me ocurren muchos países por ver y visitar. No les haría nada de malo a los niños salir. La última vez que salimos fue hace ya un tiempo. Mamá. Tienes razón, ya no hemos salido desde ese entonces ya que el trabajo siempre nos mantiene ocupados. Los dos adultos pensaron qué podrían hacer para pasar el tiempo con sus hijos, pensaron qué país deberían visitar. Pensaron por un rato hasta que el padre del joven habló. Papá, ¿qué tal si vamos a Japón? No estaría nada mal ir. Mamá, ¿Japón? No hemos ido a ese país, por lo que recuerdo no suena nada mal ir, e incluso podríamos quedarnos ahí por un tiempo. Papá, tienes razón, entonces vamos a Japón. Mamá, si vamos a ir a Japón. Papá, perfecto, solo hay que avisar a los sirvientes que van a tener un tiempo de descanso y también informarles esto a los niños. Mamá, está bien tú llamarlos, yo haré una llamada para que puedan agendar un jet para poder ir y también una casa en ese país. Papá, tú ve a hacer la llamada, yo iré a decirles a los niños. Ya tenían planeado dónde ir mientras la madre hacía la llamada. El padre les iba a avisar a sus hijos lo que decidieron ellos. Papá. Hijos, bajen por favor. Al oír el grito de su padre, los dos jóvenes bajaron hacia el lugar donde estaba su padre. Al momento de llegar junto a su padre y ya tener a sus dos hijos frente suyo, no pudo evitar tener los recuerdos de ellos cuando eran unos niños pequeños. Ahora ellos ya han crecido. Papá mente. Ya crecieron mucho mis niños. Yo. ¿Qué pasó, Pat? ¿Por qué nos llamaste? Pregunté algo confundido. Hermano. ¿Qué pasó, padre? ¿Sucede algo? Al igual que confundido. Papá. Bueno, los llamé aquí para decirles que nuestros jefes nos dieron un tiempo de vacaciones. Mi hermano se sorprendió de que les dieron un tiempo de descanso a mis padres. Por mi parte sabía que esa no era la razón por la que nos llamó a los dos. Yo. Eso es bueno, papá, pero no creo que nos hayas llamado para esto, ¿o sí? Papá. Tal como dijiste, no solo los llamé para esto, si también les tengo una noticia, lo dice sonriendo. Yo hermano. ¿Y eso qué es? Papá. Que nos vamos a ir a Japón. Al oír eso nos quedamos sorprendidos por la noticia. Íbamos hacia Japón por primera vez, en todas las vacaciones nunca fuimos a Japón. Yo. Vaya, eso fue inesperado. ¿Y cuándo nos iremos? Papá. Nos iremos en unas horas, hijos, así que preparen su maleta y las cosas que necesiten. Yo iré por el auto y pongo mis cosas. Al oír que nos iríamos en unas horas, mi hermano se emocionó que se fue corriendo a su cuarto a preparar sus cosas. Yo me fui tranquilo a mi cuarto a preparar la maleta, pero en mi interior estaba emocionado por ir a Japón. Yo mente. Sabía que esto iba a pasar. Ahora que iremos a Japón, tendré la oportunidad de enfrentarme a los villanos y héroes. El joven no se considera un héroe o un villano, él es más un antihéroe, él no está a favor ni del bien ni del mal. El joven hará lo que tenga que hacer para que el mundo tenga un equilibrio correcto. Pasaron las horas y todos estaban haciendo sus labores. Mi madre seguía hablando con una persona que le afirmó que sí podría agendar el jet y se fue a alistar para salir de viaje con su familia. Mi padre fue a ver cómo estaba el auto, revisó que no tenía ninguna falla para que no ocurra un accidente mientras van en camino. Mi hermano al igual se alistó y puso sus cosas en la maleta, y yo también puse lo necesario en la maleta para el viaje. Guardé algunas prendas de vestir, mis audífonos, unas pinturas, pinceles y unos cuadros en blanco que los puse en la dimensión de bolsillo. Desde hace un tiempo me empezó a gustar pintar cuadros de cualquier tipo de cosas, ya sea paisajes, animales u otras cosas. También mis padres les avisaron a los sirvientes que iban a tener un tiempo de descanso, así que podría irse temprano ese día. Papá. Amor, ¿ya estás lista? Preguntó. Mamá. Ya casi estoy lista, solo me faltan los zapatos. Hermano. Yo ya estoy listo. Dijo alegre. Yo igual ya estoy listo, dije ya con la maleta en la mano. Papá. Perfecto, solo falta su madre. Ustedes pueden esperar en los sillones, dijo apuntando a unos sillones. Yo. Está bien, pa, vamos, hermano. Los dos nos fuimos a sentar en los sillones a esperar a mi mamá para poder ir a Japón. Mi hermano estaba ansioso por ir ya y yo estaba relajado, aunque yo también estaba un poco ansioso por ir a Japón, hermano.
Oye hermano, ¿qué haremos cuando lleguemos a Japón?, dijo dudoso. Yo. No lo sé, tal vez pasear por el lugar y conocer a gente nueva. Hermano. Pero va a haber un problema, dijo apenado. Yo. ¿Y cuál es el problema?, dije dándome una idea. Hermano. Bueno. Es que. No sabemos japonés, dijo nervioso. Aunque mi hermano dijo que no sabíamos japonés, yo ya sabía pronunciarlo, mis padres también deberían saber un poco de japonés. Yo. Tienes un poco de razón ya que tú no has estudiado japonés, dije mirando a mi hermano. Hermano. Bueno, solo sé lo básico del japonés, dijo rascándose la nuca. Yo. Nuestros padres podrían enseñarte a hablar japonés ya que ellos saben hablar un poco mejor japonés, dije cerrando mis ojos. Hermano. Si les diré si me pueden enseñar a hablar japonés, oye, dijo mirándome. Yo. ¿Qué pasa?, dije todavía con los ojos cerrados. Hermano. ¿Ya le dijiste a tus amigos que te irás a Japón?, dijo dudoso. Yo. Hermano. Por tu reacción me imagino que no. Yo. Carajo. No les avise y más a mi amiga, dije asustado de por qué no le había avisado. Hermano. PS, llama a tus amigos primero y después llama a tu amiga. Yo. Oye, ¿qué fue eso? ¿Por qué las comillas?, dije dudoso. Hermano. Hermano, tu amiga se ha pegado mucho aquí en estos años y tú siempre la apoyaste en todo y ella se preocupa por tu bienestar y tú también lo haces pero lo disimulas. Ella se la pasa más tiempo contigo que con otras personas, no lo sé hermano, pero siento que ella te ve más que un amigo y tú ya deberías notarlo, su acercamiento, su comportamiento y la manera que te mira, parece que ella quiere que seas algo de ella. Yo al oír todo lo que me dijo mi hermano me quedé pensando lo que dijo. Sabía que ella se comportaba algo extraña, cuando estaba con ella siempre se preocupaba por mí y yo de ella, pero no lo haría notar, pero ella sí no lo ha notado. Los amigos que tengo también ahorita son muy graciosos y buena onda, a veces planeamos salidas para ir a un lugar que ellos proponían. Pero ella era especial para mí, pasamos muchos momentos juntos, hablando de cosas triviales o hacíamos otras actividades, siempre la apoyé en todo y nunca me aparte de ella y ella de mí. En una ocasión nosotros estábamos viendo una película. Ya era de noche en ese entonces, pero ella llegó a un punto de quedarse dormida y se acostó en mi hombro, no sabía qué hacer en ese entonces y lo único que hice fue crear una sábana para taparnos del frío, pero ella inconscientemente se acurrucó más a mí todavía estando dormida. Yo menté. Tal vez ella sí sienta algo por mí, después de todo la conozco desde el primer día de clases. Creo que le puedo dar la oportunidad de estar conmigo. Ya tuve un amor en mi vida pasada, pero no resultó como esperaba y ya nunca volví a tener una relación con nadie. Le voy a dar la oportunidad, siento que con ella sí puedo llegar a estar feliz después de todo. Hermano. Y bien, ya lo pensaste, dijo mirándome. Yo. Ya lo pensé hermano, primero les hablaré a mis amigos que me iré de viaje y ya al último le marco a mi amiga, dije agarrando mi celular. Les llamé a todos mis amigos que conocí y les dije que me iría a Japón con mis padres y hermano, ellos me desearon lo mejor y uno dijo que encontraba chicas lindas, les pasara su número. Jajajaja, no creo que él sepa hablar japonés y mucho menos escribir. Ya terminando de hablar con mis amigos llegó el turno de mi amiga. Yo menté. Espero que no se enoje por esta noticia tan repentina. Al momento de marcar su número me puse nervioso y no sabía cómo decirle que me iría a Japón y tal vez quedarme ahí por un tiempo. Gaby Cel. Hola Yocel. Hola Gaby, ¿cómo estás?, dije un poco nervioso. Gaby Cel. Hola Eric, ¿cómo estás?, dijo alegre por escuchar a su amigo / interés amoroso. Yocel. Bien Gaby, estoy bien y dime qué haces, dije para sacarme un poco los nervios. Gaby Cel. PS, estoy haciendo mis cosas de mi cuarto y hago las labores de la casa. ¿Y tú qué haces?, preguntó alegre. Yocel. Bueno, estoy haciendo unas cosas para perder el tiempo y pintar algunos cuadros que tengo por ahí, dije ya un poco calmado. Gaby Cel. Qué bueno que ahora te guste pintar, creí que no te iba a gustar, dijo tranquila. Yocel. Bueno, también tengo que decirte algo, dije un poco nervioso. Gaby Cel. ¿En serio qué es?, dijo también nerviosa. Yocel. Bueno, resulta que mis padres les dieron un tiempo de descanso y planearon que fuéramos a Japón, dije nervioso. Gaby Cel. ¿Irás a Japón? Qué bien, dijo emocionada. Yocel. El caso es que creo que nos vamos a quedar por un tiempo en Japón, dije serio. Gaby Cel. Entonces. Ya.
Nos volveremos a ver, dijo casi con lágrimas. Yocel. Claro que podrás ver y me podrás hacer videollamada, dije para calmarla un poco. Gabycel. Pero yo quiero estar contigo, dijo triste. Yocel. Sé que quieres estar a mi lado y créeme que yo también quiero estar contigo, dije en un tono suave. Gabycel. Sonrojada. Yocel. Pero no olvides que tú siempre fuiste la primera que llegó a mi vida, dije un poco sonrojado. Gabycel. Jeje, nunca creí que dirías una frase bonita y también te agradezco por aparecer en mi vida, mejoras de mis días cada día que paso contigo, siento que siempre quiero estar a tu lado, dijo más sonrojada. Yocel. Jeje, yo tampoco creí que dirías eso, pero ya en unos minutos me voy a ir, pero no te preocupes, te estaré llamando o mandando mensajes, dije con una sonrisa. Gabycel. Eso espero, pero eso sí te prometo algo, dijo nerviosa. Yocel. ¿Y qué me vas a prometer? Dije dudoso. Gabycel. Que cuando vaya para allá te preguntaré algo importante, dijo nerviosa. Yocel. ¿Estás planeando ir también a Japón? Pero sabes que es algo costoso ir, dije confundido. Gabycel. No me importa si tengo que cruzar el mundo solo para verte a ti, dijo decidida. Yocel. Jeje, parece que no puedo hacerte cambiar de opinión, ¿verdad? Dije sonriendo. Gabycel. Ya me conoces muy bien, pero bueno, te dejo, tengo que terminar, se hace mis cosas y no olvides la promesa, dijo felizmente. Yocel. Claro, no lo olvidaré, te estaré esperando en ese entonces, dije también felizmente. Gabycel. Chao, te quiero, dijo eso al momento de colgar. Terminando la llamada me quedé viendo la nada pensando la promesa que ella le había dicho. Él sabía que podría saberlo ya que es omnisciente, pero dejara que las cosas fluyan con normalidad. Hermano. ¿Entonces qué te dijo? Dijo dudoso. Me prometió que ella iba a ir a Japón cuando ella tenga el dinero suficiente y igual me iba a decirme algo importante, dije un tanto nervioso. Hermano. Vaya, eso impresionante que ella te haya prometido eso, creo que sí les gustas, hermano, dijo en un tono de burla. Bueno, eso lo averiguaré en un futuro, dije ya calmado. Papá. Hijos, ya vamos, su madre ya está lista. Al oír a mi padre llevamos nuestras maletas al auto que nos llevaría al aeropuerto donde está el jet. Hermano. ¿En qué auto nos iremos, pa? Dijo confundido. Papá. En ese, chavos, dijo apuntando a un auto. ¿El auto? Nos iremos en un Tesla, dije asombrado. Nunca había visto un Tesla tan cerca de mí, solo los veía en televisión o en vídeos. Papá. Claro, hijo, nos iremos en este coche, así que pongan sus maletas en la cajuela para podernos ir. Hicimos caso a lo que dijo mi padre y guardamos las maletas, luego todos nos subimos al coche para poder partir. Mamá. ¿Listos, hijos? Dijo sonriendo. Hermano. Claro, madre. Papá. Bueno, entonces vamos al aeropuerto. Y así empezó el viaje hacia el aeropuerto, que estaría el jet ya preparado para ir a Japón. Yo saqué mis audífonos para escuchar música mientras llegábamos al lugar. Mis padres hablaban de cosas triviales, mi hermano empezó a jugar con su cel, mientras yo escuchaba mi música favorita. Ya había transcurrido unas horas desde que partimos de la casa y ahora nos estamos acercando al aeropuerto. El auto se siguió avanzando hasta llegar al lugar donde íbamos a tomar el vuelo. Hermano. Padre, tenemos que esperar para que salga el vuelo hacia Japón, dijo dudoso. Papá. No, hijos, no tenemos que esperar un vuelo ya que nosotros volaremos en un jet. Yo y mi hermano nos quedamos sorprendidos por la revelación que nos dio mi padre. Mamá. Hijo, no se separen de nosotros. Bajamos del coche y sacamos nuestras maletas, el auto parece que alguien lo va a recoger más tarde. Caminando por un rato hasta que vimos el jet que nos iba a dejar en Japón. Papá. Bien, hijos, suban las maletas y acomódense bien que ya vamos a despejar. Hicimos caso y metimos las maletas al jet. Mi hermano se fue a un asiento separado al igual que yo. Papá. Ya podemos irnos. Vámonos. El jet empezó a despejar poco a poco hasta ya no tocar piso, dando a entender que ya estábamos en los cielos. Mamá. Será un viaje algo largo, así que pueden dormirse, hijos, dijo mirándonos. Está bien, mamá, dije relajado. Mente. Así que ya vamos hacia Japón, prepárense héroes y villanos porque alguien está a punto de llegar a su país y verán lo que es hacer lo correcto, llegará el ser más poderoso de todos los tiempos. Fin del Cap 5. Espero que les haya gustado el Cap.